Ok, entonces, vámonos, ¿ya están ahí, hermanos? En el capítulo 18, vamos a ver del versículo, ¿qué dice ahí? 21 al 35, ¿ok? Para que ya entremos en el contexto. Bien. Y cito: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí entre paréntesis dice 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciéndole: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. Padre, hacemos un alto para pedirte de favor que tú puedas bendecir esta palabra, Señor. Que a través de esta plegaria y este ruego, Padre, tú puedas tener misericordia de nosotros, porque es algo muy difícil para nosotros, Señor, perdonar. Pero te pedimos, Padre, que tu poderosa palabra del día de hoy tire ese duro corazón que tenemos para perdonar y que podamos, Señor, hoy salir dispuestos, Padre, a llevar a cabo esta virtud, Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de esta palabra que hoy vamos a escuchar, tú puedas hacer esto en nosotros, Señor. De veras te lo pedimos con todo nuestro corazón, que verdaderamente podamos llevar a cabo esta práctica, Señor, tan vital y tan importante para que tu reino avance. Bendito seas, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, mis hermanos, vamos a ver, porque nosotros hace 8 días, recuerdan que vimos que el Señor Jesucristo, hablando con sus apóstoles de la aplicación de la disciplina, ¿recuerdan? Se vio la disciplina, le dijo a los apóstoles: si tu hermano peca contra ti, ¿no? Así les dijo, ¿qué va a pasar si tu hermano peca contra ti? Y entonces le dio toda la guía y le dio toda la dirección acerca de cómo se debe de llevar a cabo la disciplina en la iglesia, ¿sí? Entonces, sí, o sea, Pedro, viendo toda esta cuestión, o sea, pasa toda la enseñanza de la disciplina en la iglesia, que tiene que estar presente.
se necesita estar recordando y se necesita aplicar cuando venga la situación de que alguien de nuestros hermanos a nosotros, ¿sí?, se nos ofenda o caiga en pecado. Y vimos las tres llamadas, ¿no? Puede ser hasta una cuarta llamada en donde definitivamente se le tiene que expulsar de la iglesia. O sea, el Señor es muy misericordioso, pero no permite el pecado. No permite. Pero sí tenemos que perdonar. Aunque la persona siga pecando, lo tenemos que perdonar. Entonces, Pedro le pregunta: Señor, ya que acabas de dar toda la orden y todo el sistema para aplicar la disciplina, yo te pregunto, le dice Pedro, ¿no?, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y que yo haya que perdonarlo, ¿no? Digo, porque ya nos diste todo el sistema de la disciplina, pero ¿cuántas veces lo vamos a perdonar? La tradición rabínica, hermanos, decía que 3 veces. O sea, los rabinos decían que estipulaba perdonar 3 veces, ¿sí? Y entonces Pedro, queriendo sobresalir, como muchos a veces queremos sobresalir en muchos aspectos, dice: yo te propongo 7. ¿No? Así nos los llevamos de calle, Señor, a los rabinos, porque ya ves cómo son, ¿no? Y entonces, esto, hermanos, esto era estipulado en el Antiguo Testamento, ¿eh? Vamos a ver en dónde está esto. Vámonos al profeta Amós. Al profeta Amós. Ahí está en su Biblia, ¿eh? Que no lo crean. Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1. Y vamos a ver varios versículos. Primero vamos a ver el versículo 3. Ya están ahí, hermanos. Dice: así dice el Señor: por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahora vamos a ver el 6. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ahora vamos a ver el 9. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Tiro y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de sus hermanos. Ahora vamos a ver el 11. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque su espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Ahí está en la tradición que hicieron los rabinos en base a esta palabra. Entonces ellos decían: 3 veces perdónalo. A la cuarta ya no. A la cuarta ya véngate, ódialo, resiéntete. Esa es la consigna, ¿no? Cuando tú no perdonas a alguien, ¿qué sucede? Pues vives resentido con él, vives recordando la ofensa, vives recordando el agravio. No lo perdonas, lo ves y te cae mal, ¿sí? Más si fue de dinero, peor tantito. Así haya sido lo que haya sido. ¿No te ha pasado que a veces inclusive ya lo perdonaste y lo vuelves a ver y dices: ay, me debía? Pasa, ¿no? Porque somos caídos. Somos gente todavía que no tenemos un producto terminado en nosotros. Entonces, por esa razón, le dice Pedro: 7, Señor. Vamos a ganarle a estos impíos rabínicos, ¿sí? Como tú les dijiste, casta de víboras. Vamos a ganarles 7, ¿no? El perdón está fuera de la condición del ser humano, hermano. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Que son 490 veces, ¿no? Al 491 llevas la cuenta y ya, ¿no? No, ahorita vamos a ver.
El perdón está fuera de la condición del ser humano. Fuera. Como una virtud. Pero en la condición de la nueva criatura, o sea, del Hijo de Dios. Porque, ¿qué crees, hermano? Aquí se está refiriendo a los creyentes. Se está refiriendo a los creyentes. Acuérdate que todo el capítulo 18 está enfocado hacia los creyentes. El agravio que te haga un hermano, ¿no? El agravio que tú le hagas a un hermano o que él te lo haga a ti. Entonces, por eso dice aquí, en la condición de la nueva criatura, el perdón es algo que debiera caracterizarnos como cristianos. Debería de ser nuestro pendón. ¿Sí saben lo que es un pendón? Tú sí sabes, Germán, ¿qué es un pendón? Una bandera, nuestro estandarte. ¿Sí? Ese tendría que ser. ¿Sí? El perdón debería de ser nuestro pendón que nos caracterizara al cristiano como una prioridad de nuestro carácter, por una simple y sencilla razón. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Perdónalos. Yo creo que si no los perdona no somos salvos, ¿no? Entonces debería ser una característica, debemos de pensar en eso de entrada al ver esta enseñanza que hoy nos trae el Señor. De entrada debería de ser para nosotros algo que ya debería de ser una característica, ¿sí? Que tuviéramos que perdonar la ofensa. Ahora, más adelante vamos a ver que el perdonar la ofensa no significa que yo me ponga de tapete para que me sigan pisando, para que me sigan viendo menos, para que se sigan burlando de mí, para que me sigan haciendo y deshaciendo, y yo, pues como tengo que perdonar, aguanto, ¿no? No. O sea, por eso el Señor va a dar una amplia explicación de esto. Cuando como cristiano sabemos el alcance de las palabras de nuestro Señor Jesucristo perdonando, fíjate bien, y sintiendo compasión por sus verdugos en la crucifixión, deberíamos de estar dispuestos a perdonar. Así de sencillo. Cuando llegue a tu mente no querer perdonar, albergar resentimiento, venganza, odio, rencor, todo lo que alberga, o sea, el hecho de la falta de perdonar, o sea, entonces ahí deberíamos estar dispuestos a recordar cómo nuestro Señor Jesucristo en la cruz sintió compasión por sus verdugos, porque al final de esta parábola habla de unos verdugos. ¿Sí? Vamos a ver quiénes son esos verdugos que habla al final de esta parábola. Pero ahorita el Señor Jesucristo sí tuvo verdugos literalmente, ¿no? ¿Quiénes eran? Los romanos. Los romanos y toda la gente que estaba gritando ahí y los fariseos. Nada más que la mano ejecutora era el romano. Ok. Quiero decirte que también observes que en la Biblia hay varios ejemplos de perdón, ¿no? Uno de los que más nos puede llegar a la mente también cuando tengamos esta dificultad es la historia de José, ¿no? Que por ahí se les invita a los varones que se están dando unos estudios los viernes en donde estamos viendo algunos personajes del Antiguo Testamento para que vengan, hermanos. Son los viernes a las 8 de la noche. Si gustas apuntar ahí, viernes 8 de la noche, cada 15 días. Digo, fuera diario, estaría hermoso, ¿no? Pues cada 15 días, ¿no? Que le permitas venir a tu esposo, le des permiso para que venga los viernes a las 8. Este viernes tuvimos varones, de este viernes al otro cuéntenle. Y entonces José va a hacer un estudio para que vean ustedes el carácter santo de este hombre perdonador, ¿no? Porque cuando se habla de José, inmediatamente se habla de la virtud, de la castidad, porque huyó de la mujer de, ¿cómo se llamaba el egipcio? Potifar. Ok. Pero José tenía un carácter perdonador, que conlleva un aspecto tremendo. Ustedes saben lo que le hicieron los hermanos, ¿no? Lo vendieron, primero lo quisieron matar. Se arrepintió Rubencito y entonces lo vendieron. Y le fueron al cuento ¿con quién fue? ¿Quién era su papá? Jacob. ¿Quién? Sí, Jacob, sí.
Jacob o Israel. Después le cambió el nombre, ¿no? Ok. Entonces le fueron con el cuento de que lo había matado una fiera y hasta le llevaron las vestimentas ensangrentadas. Pero no, en realidad lo vendieron y se lo llevaron para Egipto. Algo precioso que dice José cuando los perdona. El Señor tenía un propósito. El Señor tenía un propósito. Y ahora están aquí, ¿sí? Y ya no estoy resentido con ustedes. Y vengan, y los albergó y hasta les dio una porción de la tierra de Egipto que estaba muy, muy preciosa para que sembraran, para que vivieran, y los perdonó. Es el carácter perdonador de José, caracteriza, yo creo que al igual que su santidad, ¿no?, que practicaba. Otro de los que también perdonó, ¿quién fue? Del Antiguo Testamento. Barrabás. No. Nosotros además, los hijos de Dios, tenemos que perdonar porque necesitamos también que... Exactamente. ¿Ves cómo de una manera intelectual o ya espiritual lo sabemos? Nosotros necesitamos perdonar porque también nosotros necesitamos ser perdonados. Nada más que esto tiene que pasar del intelecto al área del espíritu, a lo espiritual, a esa práctica que pide el Señor, que nosotros estemos dispuestos. Tú a través de esta prédica, o sea, probablemente no has tenido un percance con algún hermano cristiano. Acuérdate que esto se enfatiza entre cristianos, ¿sí? Las ofensas entre hermanos. Pero también tiene la aplicación por si alguien en el pasado te ofendió de tal manera que todavía la herida que está ahí no ha cicatrizado, no has permitido que cicatrice cuando el Señor ya trajo su cautín espiritual tan tremendo y tan profundo como para que ya cicatrizaran esas heridas, para que ya no dolieran en el alma o en el espíritu. Y cuando recuerdas alguna situación del pasado, de donde te lastimaron, recuerda también que tú lastimaste, hermano. Recuerda que tú también agrediste, recuerda que tú también golpeaste, recuerda que tú también injuriaste, recuerda que tú también diste falso testimonio. Todo lo que refiere a agredir a alguien, ¿sí?, y a lastimarlo, así como lo recibimos, así también lo regresamos muchas veces. Y también lastimamos. Por eso es necesario, dice, además nosotros, los hijos de Dios, tenemos que perdonar porque necesitamos ser perdonados. En eso se estipula, que tú recuerdes exactamente, ¿sí?, vayas recordando durante la trayectoria de este sermón qué es lo que ha pasado, si has tenido falta de perdón con alguien. Entonces se debe hacer asequible, entonces tenemos que tener una unidad espiritual en la iglesia, hermano. Sí, porque aquí también, ¿a poco crees que somos monedita de oro? Aquí también a veces nos altercamos, no estamos de acuerdo en algunos puntos de vista, nos enojamos unos hermanos con otros. Bueno, hay ocasiones que ni hemos cruzado palabra con el hermano y ya te cayó mal. Entonces, esos tipos de prejuicios también deben de ser sacados de nuestra vida. Vámonos a Efesios 4:32 para que tú veas cómo manifiesta el Señor el ser asequible, nuestra unidad espiritual aquí en la iglesia. Efesios 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, ¿ok? La amabilidad, acuérdense que es un fruto, más bien es una característica del fruto. ¿De qué otra manera se llama la amabilidad en Gálatas? ¿Cómo la mencionan? ¿Benignidad? No. Me acuerdo ahorita. Pero dice aquí, 32, me perdí. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo, y te lo vuelve a recalcar.
Tenlo presente. Efesios 4:32 te lo vuelve a reafirmar para que lo tengas presente cuando la ofensa, esa ofensa no quiera ser perdonada, ¿no? O lo que te hayan hecho, no quieras perdonar. Por esa razón el Señor Jesucristo vierte el alcance del perdón mencionando una cifra. El tope de la cifra es 70 veces 7, que da como resultado 490 veces. Y no quiso decir que al 491 ya no perdonaras. No quiso decir eso. Sino que la cifra que dice el Señor refleja un perdón ilimitado. Ilimitado, todo el tiempo. Alguien más había mencionado esta cifra, hermano, en la Biblia. ¿Alguien más? ¿Quién la recuerda? ¿No? Vámonos a Génesis 4. Vámonos a Génesis, capítulo 4. Génesis, el comienzo, capítulo 4. En el versículo 23. Lamec, un personaje del Antiguo Testamento, dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué es lo que quiere decir este hombre? ¿Por qué el Señor Jesucristo toma como referencia esta situación? Porque nosotros los hombres, así como 70 veces 7, el Señor nos pide que perdonemos ilimitadamente. La carne, que es Lamec, el pecado que representa Lamec, somos nosotros, que somos vengativos, que somos resentidos, que odiamos. También 70 veces 7 ilimitadamente está en nuestro ser. Por eso el Señor toma esta referencia y dice, bueno, la carne te va a pedir que 70 veces 7, o sea, ilimitadamente, seas rencoroso, seas vengativo, no perdones, albérgalo en el alma, emponzóñate, pícate como el alacrán así a cada rato, para que vivas emponzoñado, ¿no? Y entonces llega el Señor y dice, no, ahora los hijos de Dios tienen que ser 70 veces, pero ilimitado el perdón. ¿Sí? Es muy probable que el Señor Jesucristo haya tomado esto sabiendo que Lamec, o sea, ya lo había manifestado como algo también latente en nuestra vida, hermano. Por esa razón el Señor le dice a Pedro, ¿no? Y entonces Pedro se queda así como, ya saben, como a veces nos quedamos nosotros cuando por primera vez leemos una porción de la Biblia, ¿no? Y dice, bueno, ¿no entienden? Bueno, ahí les va. Ahora se las voy a ejemplificar. Y viene la parábola, que es el ejemplo del perdón. Acuérdense que estamos en la iglesia, estamos entre hermanos, pero también tiene una aplicación. ¿En dónde, pastor? Para aquellos que aún no he perdonado. Aquellos que todavía les guardo rencor. Y puede ser en la niñez, puede ser en la parte en donde anoche precisamente estaba yo aquí, tenía yo ya ven que hace un calorón tremendo, entonces aquí está fresquecito, ¿no? No está la situación de la estufa ni nada, entonces me vine con mi nietecita y nos acostamos aquí en un colchoncito, de esos de los perritos, y nos quedamos dormidos y ya eran aproximadamente como las 7:15 de la noche. Y entonces estaba yo volteando hacia allá y veía yo cómo iba cayendo la noche y cómo va oscureciendo. Y se me vino a mi mente un evento de la niñez en donde yo sufría bastante, en donde se me perjudicó y me dañó. Y ese atardecer así me lo recordaba y entonces me levanté y le di gracias a Dios porque ya no tiene el alcance dañino que tenía en el pasado. Y le dije, gracias, Padre, porque tú confirmas ahorita lo que mañana se va a predicar, que nosotros 70 veces 7 tenemos que perdonar, que tiene que salir de nuestra alma la ponzoña, ¿sí? Que tiene que salir de nuestra alma el rencor, la venganza, ¿sí? El estar odiando a la gente.
Digo, porque todos tenemos diferentes tipos de daño, pero a todos nos afectó. ¿Estamos de acuerdo? En todos nos dejaron cicatrices. Y con todo respeto, la psicología no tuvo nada que hacer con nosotros. Nada absolutamente. Hasta que llegó el Señor a nuestra vida. Y esta enseñanza nos va a mostrar. Porque ahora el Señor va a ejemplificar. Del verso 23 al 27 ejemplifica la deuda. Porque ustedes saben lo que dice esa parte que ya vimos ahorita, ¿no? ¿Ya lo observaron lo que dice esa parte del 23 al 27? Que este hombre, o sea, pedía a gritos que se le perdonara esa deuda. Ya vieron que era una deuda millonaria, que no se podía pagar, ¿no? La Biblia dice en esta versión 216 toneladas de plata pura. Era una lanísima. Entonces, ejemplifica la deuda incalculable e impagable que todo pecador tiene con Dios. Todos los que llegamos, dice, esto nos concientiza de que no hay obras con las cuales que sean agradables a Dios para nuestra salvación. Por lo consiguiente, mira, dice, igual a somos deudores de verdad, hermano. Somos igual que ese tipo que estaba pidiendo y clamando. Este hombre, el rey en el que ejemplifica, si ustedes se dan cuenta en la parábola, se supone que llegó por ahí a hacer un inventario, ¿no? Porque tenía muchos siervos, muchos trabajadores, o sea, era un reino, y llegó a hacer el famoso inventario y descubre que este muchachón, este señor, que tenía familia además, ya debía mucho. Se había estado gastando y ganando las cosas, ¿no? Y ya tenía una deuda tremenda, ¿sí? ¿Y qué le dijo el rey? Hasta tus hijos y tu mujer van a tener que ser vendidos, porque no alcanzas a pagar, ¿no? Entonces, eso es lo que ejemplifica, hermanos, ¿sí? Que no tenemos con qué pagar a Dios, no teníamos con qué pagamos nuestra deuda que adquirimos de cuando pecó Adán y Eva. ¿Con qué la pagamos? No tenemos con qué. No hay buenas obras, no hay nada, ¿no? Nuestras obras son trapos de inmundicia para el Señor. No tenemos con qué. Entonces somos deudores, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos una deuda. El reino de los cielos se compara con un ajuste de cuentas, dice aquí. Hizo un ajuste de cuentas. Esta señal de advertencia de ajustar cuentas es la predicación del Evangelio para obedecer el llamado del mismo. Todos oyen cómo es el verdadero conocimiento de Dios. Todos han escuchado de Dios. Y muchos de los que estamos aquí en la iglesia hemos escuchado el verdadero conocimiento de Dios. De verdad, hermano. Algunos de nosotros llegamos a algún lugar y estaba chueco el Evangelio, pero ya llegamos a un lugar donde está marcándose de una manera correcta cómo debe de ser el llamado del Evangelio. Vámonos a Romanos 1:18. Vámonos a Romanos 1:18. Y cito: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Por lo que se conoce acerca de Dios, es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de ¿qué? De lo que está creado. Tú no puedes decir que no hay un Dios cuando volteas y ves el sol, cuando volteas y ves la luna, cuando ves el prado de allá enfrente cómo surge, cuando ves esta plantita cómo cae la hoja y vuelve a nacer otra y al tiempo da un fruto, ¿sí? O una flor. Ahí está visible, ahí en esa planta está visible. Te lo está diciendo esta pequeña porción por medio de lo creado, de manera que no se tiene excusa para decir que no se conoce de Dios, que no hay un Dios. ¿Cierto? Por esa razón, el ajuste de cuentas es ese. A ver, venga para acá. Usted debe, está endeudado. Su pecado lo ha hecho así.
Su pecado lo tiene así, y por eso dice, y solamente la misericordia de Dios es cuando tú respondes a ese llamado y tu deuda es perdonada. Solamente. Cuando Dios te está llamando, es que de veras, hermano, a veces no lo creemos. A veces crees que vienes aquí porque te trajo tu mamá. No. Dios te está llamando, Él personalmente. Que regresaste porque no sé qué. No, Dios te está hablando. A ti, Ramón, Dios te está llamando, hijo, a que vengas al Evangelio. Y así sucesivamente a todos y cada uno de nosotros. Y digo, yo veo la obra de Dios en todos y cada uno de nosotros, porque este hombre se iba antes y ahora yo no veo que nadie le haya dicho, quédate. Mas sin embargo, dice, ese es el momento que recibimos esa misericordia de Dios cuando la deuda es perdonada, porque estamos haciendo caso al llamado del Evangelio. Estás viniendo a oír la palabra y la palabra de Dios, y por ese medio llega la salvación por medio de la fe. Es un regalo, pero por medio de la fe. El Espíritu Santo nos hace ver lo miserables que somos. Porque nosotros tenemos ¿no? Don Señor, don señora, ¿no? No una simple punzada de conciencia es lo que nos hace ver el Espíritu Santo. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido una punzada de conciencia antes de Cristo? Cuando cometíamos un pecado, cuando cometíamos una balandronada, cuando dañábamos a otro, ¿no te llegaba una punzada de la conciencia? Sino es una verdadera convicción lo que hace el Espíritu Santo de pecado, en donde el hermoso Espíritu Santo, ¿saben cómo actúa en nuestra vida? Como un fiscal. ¿Sí saben cómo es un fiscal en un juicio? ¿Qué hace el fiscal? Es el que te acusa, porque el abogado es Cristo, pero el fiscal te dice, tú eres esto, tú hiciste esto, y tal día hiciste y mataste y violaste y robaste y mentiste. ¿Sí? Ese es el famoso Espíritu Santo con nosotros, el hermoso perdón. ¿Sí? Y te actúa como fiscal que te denuncia como criminal, pero te da una convicción, hermano, que necesitas un Salvador. Ese es lo que hace. O sea, si nosotros pensamos que la convicción es una simple punzada de conciencia, un remordimientito así que te da, porque viniste un día y escuchaste y te dio un remordimiento, no, te va a convencer de lo miserable que es uno, y que por ser así, por ser tan miserable, necesitas un Salvador. Y es cuando verdaderamente uno reacciona y dice, sí es cierto, Padre, no hay nada bueno en mí. O sea, no tengo con qué pagar la deuda, no tengo cómo entrar. Toda mi vida ha sido pecadora, estoy desviada. Todo lo que se me presenta lo desvío en mi cerebro, en mi mente, en mi corazón. No tengo salvación, por eso llega el hermoso Espíritu Santo. Somos convencidos cuando concientizamos qué tanto ofendemos a Dios con el pecado. Ahí llega la convicción. Cuando me doy cuenta que con el pecado que traigo, o sea, estoy ofendiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta historia tiene la idea primordial de presentar el perdón entre creyentes. Esta parábola, entre creyentes. Pero repito, tiene aplicación. Para que tú empieces a darte cuenta qué pasa con el que no has perdonado en el pasado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con aquellos? ¿Vas a seguir viviendo? ¿Vas a seguir viviendo en resentimiento? ¿En rencores? ¿Amargándote la vida? Porque el verso del 28 al 31 dice, y aunque tiene aplicación también para perdonar a los inconversos, la idea es perdonarse los unos con otros como creyentes, pues servimos ¿a quién crees? Al mismo Dios. A lo mejor al otro le gusta saltar, al pentecostal, ¿no? Ya sabes, que le reencanta y brinca y brinca. A lo mejor es presbiteriano, bautiza niños por otra situación, ¿no?
A lo mejor muchos otros hermanos, o sea, pero servimos al mismo Dios. Hay sectas, ahí no servimos al mismo Dios. Pero hay hermanos dentro de nosotros, ¿sí?, que están en la lucha diaria, hermano, de también avanzar y parecerse a Cristo. Entonces, ya que esta deuda era menor que la primera, o sea, llega con el otro, lo perdonaron por misericordia, o sea, ni siquiera pagó, fue un perdón así, tajante, de misericordia. Y entonces llega con el otro, esa deuda era menor, ¿cierto? Dice la palabra, ¿no? Estamos en el verso 28 al 31. Y dice que llegó y se encontró a este hombre que le debía 100 denarios. Entonces la deuda era mucho menor. ¿Cuándo vas a comparar la deuda que tienes con Dios como la que tiene tu hermano contigo? Esa es la idea. Porque no lo perdonó. Le dijo, a ver. Ya me lo imagino, ¿no? O imagínate tú en tu interior. Cuando no has concientizado el perdón de Dios. El perdón que nos dio Dios de todo lo que nosotros somos. Y el perdón que nos sigue dando de lo que seguimos siendo. A diario. ¿No? Y que tú llegues con tu tontería como de, ya que lo va a perdonar. No. Así le pasó a este. ¿Cuándo vamos a comparar la deuda que tiene tu hermano que te ofendió, ¿no? Porque no te saludó el domingo, te fuiste bien resentido. Es que no me saludó mi hermano. Y se fue, ¿no? Y ¿no? ¿Cómo la vas a comparar con la deuda? O sea, que tú tienes con Dios. En primer lugar, la que tenías, que te ataba al infierno. Y ahora la que vas adquiriendo después de ser salvo y que te va perdonando, ¿no? Que te va perdonando el Señor. Con el ejemplo del siervo perdonado, nuestro Señor nos muestra que hay creyentes de corazón muy endurecido, presuntuosos, orgullosos, y actuamos como si hubiéramos sido perdonados por nuestros méritos. Cuando tú no perdonas, hermano, actúas como si realmente hubieras ido a Cristo y le hubieras dicho, tú me perdonaste porque mira lo que yo soy, por mis méritos, despreciando y sintiendo superioridad por todos tus hermanos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que está dando el Señor, ¿no? Y les está hablando ya imagino a los 12 apóstoles así como, ¿no? Sintiendo todo el peso de la enseñanza sobre un alma que todavía odiaba, se resentía, no vengaba, se quería vengar, ¿no? Y se sentía superior. Aquí es donde de nuevo el Señor muestra la disciplina que se debe aplicar, hermano. ¿Sí? Déjame ir al texto, vámonos allá a Mateo. El texto que se debe aplicar. Porque le dice, así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Eso es porque cuando él no lo perdona y lo echa a la cárcel, ¿cierto? Es que yo no he perdonado a aquel que me ha ofendido, que me ofendió, que me lastimó. Entonces, aquí es donde se aplica de nuevo cuando el creyente dice, de nuevo, muestra la disciplina que el Señor debe aplicar. Muchas veces yo había escuchado que a estos hombres se les tildaba de chismosos, que habían ido con el rey a platicarle. No, es la aplicación que se da de la disciplina en la iglesia. Cuando aquí la disciplina se debe, dice, aquí es donde de nuevo el Señor muestra la disciplina que se debe aplicar y nosotros pedirle a Dios que actúe en disciplinarlo, hermano. ¿Sí? Cuando dice aquí, fueron y le dijeron, mira lo que hizo tu siervo, tú lo perdonaste y este no perdonó. Lo que está diciendo ahí es que nosotros le estamos diciendo a Dios, actúa, Señor, disciplínalo, ¿sí? Porque ha ofendido, porque es cuando Pedro le dice, ¿no? Pedro le dice, ¿cómo debemos perdonar? ¿Cuántas veces? Cuando el Señor le dijo,
en la pasada experiencia y sermón de la disciplina, cómo había que disciplinarlos. Ya que hemos experimentado la gracia redentora de Cristo, al ser perdonados, debemos perdonar las ofensas de otros. Claro, así conciso. Ya que hemos experimentado la gracia redentora, debemos perdonar las ofensas de otros. ¿Cuál es la gracia redentora que experimentamos nosotros? ¿Qué lleva? No, pero ¿cuál es el resultado de eso? Es una libertad, es un gozo. Soy hijo, soy coheredero, o sea, soy adoptado, ¿no? ¿Qué más? Voy a estar en gloria, estoy justificado. O sea, eso es paladear diario, ¿eh? No nada más es estar así como viviendo otra vez en el mundo y sacando unas fracciones de la Biblia, ¿no? O sea, no. Diario estar consciente de lo que dice aquí, ya que hemos experimentado la gracia redentora de Cristo. O sea, ¿sí la experimentas o no? O nada más la escuchas de frase cuando vienes a la iglesia, un discipulado, cuando abres el Facebook y ves una frase bonita que te agrada y la proyectas. O sí la has experimentado, lo que te digo, el que fuiste predestinado, ¿sí? El que fuiste llamado, ¿sí? El que fuiste justificado, el que fuiste regenerado. ¿Qué más? Adoptado. O sea, todo eso lo experimentas como la libertad de lo que ahora vives, cuando te levantas, cuando oras, cuando vas al trabajo, cuando regresas, vas contento a tu casa con ese tipo de exhortación, con ese tipo de experiencia. O eres el amarguetas de siempre, o eres el refunfuñón de todo, o en tu trabajo, o sea, estás siendo piedra de tropiezo, estás siendo malhumorado, o vives esta experiencia en todo su esplendor, porque dice, los que hemos experimentado la gracia redentora de Cristo, al ser perdonados, debemos de perdonar las ofensas de otro, hasta del que ocasionalmente te ofende en la calle. A veces, les digo que el otro día estaba yo parado así en el centro comercial, llegó una señora y me pega con el carrito por atrás, y volteé y me dice, ¿para qué se para ahí? En lugar de decirme, yo esperaba un disculpe usted, ¿no? No, me dice, ¿para qué se para ahí? Y dije, bueno, pásele. Pase a usted. ¿No? Y de veras, cuando tienes ese tipo de altercados, ¿estás en tu papel? O le dices, sí, o igual le pateas el carrito. ¿Dónde quedan de esos carritos de Suburbia? Son unos carritos que llevan así, que van los ganchitos, que odio la Suburbia. O sea, esas que me paré, estaba yo en su camino, ¿no? O sea, por eso dice, experimentas eso, experimentas esa obra redentora. Analízalo, hermano, concientízalo, llévatelo en tu corazón, ora por ello, porque a veces hasta, decía un predicador, hasta la expresión de tu cara, ¿no? La expresión de tu cara no refleja gozo, alegría, felicidad, o sea, no, es una amargura, así que, pues, ¿qué le pasa, hombre? ¿No? ¿Se acuerdan la experiencia que les conté hace tiempo, también en un sermón, que estaban unos tipos parados de este lado del río en unos caballos y cruzaban del otro lado en el caballo? Era un río pequeñito y entonces llega un señor y ve como 4 o 5 en caballo y todos así mal encarados, ¿no? No, si les pido a me van a dar una patada, ¿no? Pero veo uno que estaba muy así, muy con una cara así sonriente, así, de buena onda, ¿no? Y le dijo, no, me atraviesa de aquel lado. Sí, lo agarró y lo subió en ancas. Y se le van encima a los otros. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué? Dice, ¿por qué le pide al presidente que lo lleve? Era el presidente. Pues era el único que tenía buena cara, porque ustedes estaban con su carota. Ok, verso 32 al 35, ¿no? Aquí se expresa el enojo santo de Dios en contra del pecado de sus hijos. Cuando van y le piden los otros consiervos que lo discipline, porque esa es la idea, cuando van y le dicen, ¿ya viste lo que hizo tu siervo? ¿Tú le perdonaste la deuda?
y este no perdonó. Es lo que le está diciendo el creyente a Dios. Disciplínalo, Padre. Disciplínalo porque, mira, no ha concientizado el gran perdón que tú le diste. No, está en la luna de Valencia este hombre o esta mujer. Y entonces el Señor dice cuando dice aquí se expresa el enojo santo de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21. ¿Ok? Y cito, ¿qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieren? Acuérdate que cuando el Señor va con vara está hablando a los creyentes. Cuando va con hacha, ya no. El hacha es para cortar y la vara es para disciplinar. Entonces por eso Él en su ira santa sí se va a enojar con nosotros y nos va a disciplinar. Un cristiano no pierde la salvación. Hasta que se pagara toda la deuda, será entregado a los verdugos, inquisidores o torturadores. Aquí no está diciendo, como muchos han expresado, han malinterpretado, han llevado a la gente al infierno, porque inclusive por ahí una religión falsa que dice que aquí habla del purgatorio. No. Esta es una simple y sencilla parábola que está ejemplificando el Señor para el perdón entre creyentes, pero que la salvación ya la tienen ambos creyentes, ¿sí? Por eso dice un cristiano, no pierde la salvación. No pienses que cuando dice hasta que pague todo lo que debía, será entregado a los verdugos, a los inquisidores, a los torturadores, etcétera. Cuando el creyente olvida o no valora, fíjate bien, o no valora el perdón que recibió de parte de Dios, no puede disfrutar de las mieles de la salvación. No puede. Estás salvo, hermano. Con todo lo que mencionamos hace rato, con todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Y de por sí va a recibir persecución, va a recibir, hazte para allá del mundo, ¿no? Va a recibir muchas cosas de parte del mundo. O sea, como para que todavía ande mal y con sus propios hermanos. Por el amor de Dios. Por eso dice, cuando el creyente olvida o no valora el perdón que recibió de parte de Dios, no puede disfrutar las mieles, son miel. ¿Te gusta la miel? ¿A quién no le gusta, no? Rico, sabe, y con pan mejor. Dice, las mieles de la salvación. ¿Cuáles son los verdugos? Porque le dice, tú vas a ser entregado a los verdugos hasta que vuelvas a recordar que yo te perdoné, que yo te salvé, que yo te hice un hombre con gozo, con alegría, con fruto de espíritu. Hasta que recuerdes eso, tú vas a estar inmerso ahí con esos verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos? Porque sí los conocemos, pero al dedillo los conocemos, a esos torturadores, cabezones que nos hagan acompañado durante mucho tiempo en la vida. Diversos trastornos físicos y emocionales y espirituales, ya que el pecado no confesado tortura al creyente. Vives mal, te torturas emocional y físicamente. Muchas personas inclusive llegan a enfermarse. Salmo 32 del 1 al 5. Salmo 32 del 1 al 5. Cuán bienaventurado es aquella transgresión que es perdonada, ¿cierto? ¿Qué está diciendo? Qué dichoso, gozoso y feliz eres cuando eres perdonado, ¿cierto? Cuyo pecado es cubierto. Cuando tu pecado ha sido perdonado, cuando tú has confesado. Qué bienaventurado.
Qué gozoso, qué dichoso y qué feliz. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y ahí viene el punto, mi pecado, mi cuerpo, ¿qué le pasó? Se consumió con mi gemir durante todo el día. Ahí empieza a aparecer el verdugo, el torturador, el escarnecedor, todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad, ¿qué dice? Se desvanecía con el calor del verano. Pero te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis pecados y mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Porque eso, que todo santo ore en ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás, y así se sigue todo el salmo. Pero mientras no, hermano, ahí está el verdugo, aniquilándote, 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 todo el tiempo. Y hasta que no perdones y confieses tu pecado, permaneces en esa condición de tortura. Así es. Por eso al final el Señor hace la excepción. Así como tú no perdonas, mi Padre no te perdonará. Así, pero no se refiere a la salvación, a que pierdas la salvación. ¿Sí se entiende? Sino ese estado espiritual en donde una persona que no ha aprendido a perdonar no puede vivir en otro estilo de vida. Por eso recuerda, hermano, porque ahorita vamos a pasar a la Santa Cena, ¿sí? Recuerda ahorita que vamos a hacer comunión, algo que puede estar ahí en tu haber, todavía muy presente o quizá ya olvidado. Recuerda con quién estás enemistado, peleado, enfadado, malhumorado o resentido y hasta con un fuerte rencor en tu corazón. Quien sea, puede ser de tu familia, puede ser no sé. Yo tuve que perdonar a mi padrastro. Lo tuve que perdonar. No sé ni dónde vive o si todavía existe, pero tuve que perdonar. ¿No? Recuerda, hermano, ahorita que hagas una comunión con el Señor, para que mis hermanas, Elena, ¿quién me va a ayudar ahora?